Estamos grabando. Bueno, muchachos, voy a tomar aquí una diapositiva del maestro Gildardo Hoyo, que muy gentilmente nos facilitó en unas conferencias que tuvimos, y de su grupo Gestión, Consultoría y Auditores. ¿Qué vamos a mirar hoy? Nuestra clase tiene que ver con procedimiento y planeación tributaria. Entonces, para el maestro trajo una frase de Robert Schaum que dice que los estudiantes no tenemos que verlos como botellas vacías que hay que llenar, sino como velas que hay que encender. Muy interesante esta reflexión porque cada vela emitirá su luz propia y cada uno de ustedes será luz en el desarrollo profesional de lo que vayan a desarrollar. Iluminarán muchas vidas, iluminarán muchos procesos al cabo de que sean profesionales y inclusive en el desarrollo de su profesión como contadores y ahora mismo como estudiantes. Siempre estaremos dándole luz a diferentes personas, seremos faro en la oscuridad para muchas personas. Entonces, eso es importante, esta frase que trajo el maestro, pues yo quiero compartirla también con ustedes y no pasarlas por alto. ¿Por qué tenemos que estudiar el procedimiento? ¿Y por qué tenemos que estudiarlo? Porque la obligación sustancial está contemplada en el artículo 1 del Estatuto Tributario. Y esa obligación dice que, a lo que nos dice el Estatuto, vamos a buscársela para leérselo y aplicarse la explicación. No sé si lo mandé. Dice pues que nace con el precepto del hecho generador. Significa esto que nosotros creamos impuestos en Colombia a través de la ley. Es decir, cuando nosotros elaboramos y ejecutamos el presupuesto establecido en la ley, ahí seguimos actuando en el proceso tributario. El primer proceso tributario que tiene el contribuyente o cualquier contribuyente es pagar un tributo. Pagar un tributo. Y ese tributo dice que hay que pagarlo a través de una justificación legal que está establecida en la Constitución Nacional, en el artículo 95, numeral 9. Ese artículo 95, numeral 9, nos dice que debemos contribuir al financiamiento de los gastos e inversión del Estado, dentro de los conceptos de justicia y equidad. Justicia y equidad son los pilares del sistema tributario colombiano. Justicia y equidad son los pilares del sistema tributario colombiano. Entonces, miren que ya empezamos a analizar unos principios fundamentales y la Constitución nos dice que tenemos que contribuir con los gastos del Estado. La orden no nos la está dando el Estatuto Tributario, la orden nos las está dando la Carta Magna, es decir, nuestra Constitución. Y desde esa óptica, todos somos contribuyentes. Desde esa óptica, todos somos contribuyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente a qué nos dediquemos o qué hagamos, tenemos la obligación de contribuir. El artículo 1 del Estatuto Tributario nos dice, tenemos la obligación sustancial y la obligación tributaria sustancial nace al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto. Más adelante vamos a ver entonces que los impuestos tienen unos elementos y ustedes ya los conocen. Un sujeto activo, un sujeto pasivo, un hecho generador, una base gravable y una tarifa. Entonces, cuando dice el artículo 1 que al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley, significa esto que nosotros, una vez
realicemos el hecho generador, nacerá en nosotros la obligación tributaria. Y no es ya tenemos una obligación tributaria que sería la obligación tributaria sustancial, que la dice la ley. Es sustancial porque la norma está escrita, pero la pregunta es, oye, señor Raúl Laforí, usted se dedica, aparte de su actividad laboral, tiene una actividad comercial, y si usted desarrolla los presupuestos de la ley a través de hechos generadores, pues es posible que usted tenga que declarar renta, por ponerle un ejemplo a los compañeros. Es decir, usted es asalariado, pero también es comerciante. Y si usted desarrolla los hechos generadores de acuerdo a lo que establece el estatuto, entonces viene el procedimiento formal. Ok, desarrollé los presupuestos, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es lo que va a ser el procedimiento tributario, la forma en que lo sustancial se lleva a lo procedimental. Esa es la esencia de lo que vamos a estudiar nosotros. Es decir, cómo se hacen las actuaciones ante la administración de impuestos. ¿Cómo debo declarar? Entonces, si me toca declarar renta, yo para declarar renta debo primero que todo tener un RUT, pero también debo hacerlo en un formulario. ¿Qué tipo de formulario debo hacerlo? Entonces miren que todas estas cositas vamos a estudiarlas más adelante. Vamos a seguir mirando los principios fundamentales y tenemos el artículo 189 de la Constitución, el numeral 20. Dice, obligaciones del presidente de la República, velar por la estricta recaudación y administración de los impuestos. Miren la responsabilidad que tiene el presidente. Miren esa responsabilidad. ¿A quién tiene que delegar? Pues de ahí hacia abajo al Ministerio de Hacienda, y del Ministerio de Hacienda se encaminó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la encargada de hacer el recaudo de la administración de impuestos. Si bien ese recaudo está en cabeza del presidente, el presidente delega todos esos procesos al Ministerio de Hacienda, y del Ministerio de Hacienda se trasladan a la Administración de Impuestos. Entonces, seguimos con la Constitución Nacional en el artículo 15, inciso cuarto, de los derechos fundamentales. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señala la ley. Es decir, ¿en qué momento la ley me puede solicitar? Si nos vamos al Código de Comercio, el Código de Comercio hace obligatorio el uso de los libros de contabilidad. Solo que muchos comerciantes no lo llevan. Y pareciese que eso no tuviese importancia. No es la ley la que obliga a llevar la contabilidad, es el Código de Comercio el que obliga a que se lleve contabilidad en debida forma. Hoy la ley 1314 nos dice de qué manera puede llevarse la contabilidad a través de los grupos empresariales, mas no es la que obliga a llevar la contabilidad. Yo siempre les he recalcado y les he dicho, aquí hay un potencial de donde podamos empezar como contadores a ofertar nuestros servicios, desde los microempresarios, desde las pymes hasta las grandes empresas. Ojalá y podamos llegar a grandes empresas. ¿Cómo contribuyen las personas naturales y las personas jurídicas? Aquí vamos a encontrar una palabra que se llama tributo. La palabra es tributo. Es el nombre que se le da a las diferentes clases de impuestos. Es el nombre que se le da a las diferentes clases de impuestos. Entonces vamos a encontrar que la palabra tributo es un nombre genérico que se le da a los impuestos. Y dentro de esa palabra tributo vamos a encontrar a los impuestos, a las tasas, las contribuciones. A los tributos vamos a encontrar las tasas, los impuestos y las contribuciones. Como impuestos tenemos el impuesto de renta y complementarios, que es un solo impuesto. El impuesto de renta y el complementario de ganancias ocasionales. Ese es un solo impuesto. Aquí habla de la renta para la equidad CRE. En su momento, cuando se hicieron estas diapositivas, existía el CRE. Tenemos el impuesto sobre las ventas, el IVA. Hoy tenemos el impuesto nacional al consumo.
tenemos el famoso 4 por mil, que se llama gravamen a los movimientos financieros. Tenemos el impuesto de timbre, el impuesto al patrimonio y algunos derechos aduaneros son impuestos nacionales. Impuestos departamentales. ¿Aló? ¿Alguien decía algo? Impuestos departamentales. Dentro de los impuestos departamentales tenemos el impuesto al consumo, el impuesto a los juegos de suerte y azar. A nivel municipal, el impuesto predial unificado, el impuesto de industria, avisos y tableros, el famoso ICA. Y eso serían cómo contribuirían las personas. Pues a través de los impuestos nacionales, a través de los impuestos departamentales y a través de los impuestos municipales. En nuestra clase nos vamos a ocupar en mayor importancia a los impuestos nacionales. Ya ustedes tendrán la oportunidad de ver una materia electiva que se llama Impuestos Territoriales, que es electiva 1. Vamos a encontrar las contribuciones. ¿Qué es una contribución? Una valorización municipal, una valorización distrital o una valorización departamental, para obtener así procesos de servicios administrativos del Estado. Dentro de las tasas encontramos las tasas aeroportuarias, los peajes y las tasas al combustible. Entonces miren, aquí tenemos impuestos, contribuciones, tasas. De todo esto vamos a llegar a lo que se conoce como el fenómeno tributario, que no es más que una teoría que estudia los tributos y los procedimientos para su aplicación. Y ahí es donde vamos a entrar nosotros al procedimiento tributario. El fenómeno tributario que vamos a analizar es un estudio de una teoría para los impuestos y el procedimiento para aplicarlos. En esto nos vamos a enfocar nosotros, en el procedimiento para la aplicación de lo que dice la norma sustantiva. Ese va a ser el proceso de nuestras clases. Luego viene entonces la obligación tributaria. ¿Y dónde estábamos hablando de la obligación tributaria? En nuestro artículo 1 del Estatuto Tributario. Y la obligación tributaria, ¿a qué nos lleva? A que se dé un pago. A que se dé un pago. Pero no todas las veces se va a dar un pago. Es posible que usted desarrolle los supuestos en el hecho generador, pero es posible que no tenga que cancelar. Miren entonces que aquí nace la obligación, dos obligaciones. La primera, la obligación de dar. Y si nace la obligación de dar, ¿qué tengo que hacer? La finalidad es pagar. Pero puede haber una obligación de hacer. Y esa obligación de hacer es la que me va a llevar ¿a qué? A que si no tengo que pagar, debo cumplir siquiera con presentar la declaración. Y si no la cumplo, me veré sometido al rigor de la norma. Y el rigor de la norma me dice que si yo no cumplo, debo pagar con una sanción. Debo pagar con una sanción. Entonces, cuando hablamos de lo sustancial, estamos hablando del nacimiento. ¿Del nacimiento de qué? De la obligación. Y esa obligación nace con la ley. Y el objetivo es la ley la que origina el impuesto. Pero luego viene el procedimiento formal. ¿Y qué es lo formal? Lo formal viene a ser el cumplimiento. Es decir, es como la cara de una moneda. De un lado tenemos lo sustancial y del otro tenemos lo formal. No puede haber una moneda sin cara ni una moneda sin sello. Es decir, para que exista la una, debe existir la otra. Siempre va a haber un orden sustancial, que es el nacimiento y el origen del impuesto, pero también va a haber una forma cuando nace ese impuesto a través de un proceso formal, es decir, nace la obligación y cómo se cumple con esa obligación. Nace la obligación y cómo se cumple con la obligación. Por lo tanto, todo lo formal, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento, tiene que ver con las formalidades de la ley para cumplir la obligación tributaria. Por ejemplo,
hay un micrófono abierto. La ley me habla de que yo debo revelar, en el caso de la contabilidad. Sí, si yo debo hacer una revelación, ¿dónde lo hago? En los estados financieros. Si es de una declaración, tengo que hacer la declaración y el pago. Pero, así como nace la obligación nace, se crece, o si pudiéramos compararla con un ser vivo, y luego se extingue, es decir, se acaba, y vuelve y nace, vuelve a hacer el proceso y se extingue. La obligación nace por la ley, crece con el procedimiento formal y se extingue en el mismo procedimiento formal. Es decir, la extinción está contemplada en el artículo 800 al 822 del Estatuto Tributario y en el artículo 1625 del Código Civil. La primera condición para extinguir una obligación, es decir, es a través del pago. Es a través del pago. La segunda forma de extinguir una obligación, es decir, yo debo renta, pero resulta que tengo saldos a favor en IVA. Yo compenso, le digo a la Administración de Impuestos, señores de la DIAN, los saldos a favor de IVA que yo tengo allá, por favor, compénsemelos con lo que tengo que por pagar en renta. Eso es lo que es una compensación. Luego viene lo que se conoce como una anulación, es decir, que ya sea por un acto administrativo donde se anule esa obligación, sea que la misma DIAN la anula, o sea que yo entre en un litigio con la Administración de Impuestos donde ella me impuso algo a pagar y luego yo demando ante los tribunales y el tribunal puede decir que da un efecto de nulidad a lo que la Administración estableció. Y por último, la prescripción. Toda deuda prescribe en el tiempo. Si la Administración de Impuestos no hace o no adelanta los hechos, pues la deuda va a prescribir. Entonces, hasta aquí es lo que nos corresponde. Y aquí es donde empezamos a debemos tener claro por qué la obligación tributaria es importante. Porque en la obligación tributaria está el proceso sustancial y está el proceso formal. Son dos partes de la obligación que son totalmente diferentes. Lo sustancial tiene que ver con el nacimiento del impuesto a través de la ley y lo formal con el cumplimiento a través de los procedimientos para darle cumplimiento a ese impuesto. Ahora vamos a ver la actividad de la aplicación de los tributos. ¿Dónde vamos a encontrar? Sí, ¿quién me dijo? Steffi, parece que es la voz de Steffi. Sí, profe, cuando usted dice que Me voy a la... alguien, por ejemplo, tiene un saldo a favor, Sí, quiere sí, abonar a la renta, ¿qué sí. formulario iría eso? No, ese es un procedimiento. Esos son procedimientos que están contemplados, no en un formulario como tal. Sí hay unos formularios, pero entonces ya eso se llaman, hay un procedimiento que son devoluciones y compensaciones. No se hace como si fuera una declaración. Es un procedimiento independiente para hacer el procedimiento, Tefi. Sí se hace, pero A la hora de hacer la declaración, a la no, hora de hacer la declaración, ¿siempre se iba o no va? no. Tú declaras, No. tú haces tu declaración de renta, te da impuesto a pagar. Voy a dar una cifra, tengo 2 millones, pero yo tengo saldos a favor de IVA por 4 millones. Quiere decir que yo no voy a pagar porque yo tengo saldos a favor en IVA, ¿verdad? Es decir, por renta debo pagar 2, pero por IVA tengo a favor ¿cuánto? 4. Compensaría, de esos 4 compenso 2 y me quedarían todavía saldos a favor de ¿cuánto? De 2. Más adelante vamos a ver un tema que se llama devoluciones y compensaciones en lo posible, y ahí les voy a mostrar cómo opera esa parte. Pero no es un formulario ni que yo voy a cruzar directamente en el formulario para que se haga automáticamente la compensación. No, no se va a hacer de esa forma. Gracias por la pregunta,
Y la duda puede nacer de que yo digo, no, hay un renglón donde dice, compénsemelo del IVA en el formulario 110 o en el formulario 210. No, tú le vas a quedar debiendo a la DIAN por renta, pero la DIAN a ti te debe por IVA. Entonces, hay que adelantar un trámite ante la gestión, ¿cómo? No me acuerdo el nombre de la división de gestión, esa es la de cobranzas. En la división de cobranzas yo tengo que solicitar que me compensen, es decir, yo es como si yo entrara a decir, devuélvame 2 millones y abóneselos a la cuenta de que tengo en renta. ¿Quedó clara la explicación o hay que abonarle un poquito más a eso? Hola, hola. Bueno, Steffi, sigo con la temática. Toda la actividad de los impuestos, tanto para personas naturales como personas jurídicas, están contempladas en el Estatuto Tributario. El Estatuto hoy tiene 7 libros. Con la Ley 1819 se creó, creo que uno, y el régimen simple de tributación. Pero el que nos interesa a nosotros es el libro 5. Vamos a estudiar todo el libro 5. Así que, en lo posible, si pueden ir buscando estatutos en la red, siempre aconsejo que se remitan al Estatuto del Senado. El Estatuto del Senado está actualizado y ahí tienen toda la información. Así que si van a utilizar el Internet para estudiar el Estatuto Tributario, estudien con el Estatuto Tributario del Senado, que está actualizado con las últimas normatividades. A nosotros entonces, nuestra aplicación de impuestos a nivel de procedimiento tributario lo vamos a mirar en el libro 5 del Estatuto Tributario. Entonces, visto de antesala todo esto, vamos a analizar entonces qué es el procedimiento. Podemos verlo en dos definiciones o en 2 acepciones. Se harían todas las actuaciones que la administración realiza para velar el adecuado recaudo de los impuestos. Cuando hablo de administración, estamos hablando ¿de quién? De la administración de impuestos o de la administración fiscal. Esa administración fiscal puede ser también la administración de un municipio, es decir, la Secretaría de Hacienda de un municipio, o para el departamento, la Secretaría de Hacienda departamental. Velarán porque se recauden los impuestos. Pero también es el conjunto de actuaciones que el contribuyente efectuará ante la administración de impuestos para cumplir con el pago de los impuestos. Si nos podemos analizar en este aspecto, entonces, aquí hay la temática donde un sujeto activo, que es el Estado, velará para que se pueda dar un proceso de recaudo de impuestos. Esa es una forma de la actuación ¿de quién? Del sujeto activo. El Estado en cabeza ¿de quién? De la administración de impuestos. Pero también veámoslo como la responsabilidad ¿de quién? Del sujeto pasivo. Es decir, el contribuyente para efectuar ante la administración de impuestos todo el cumplimiento y pago de los impuestos. Por lo tanto, hay una doble vía. El Estado vigila a que el sujeto activo cumpla con el pago de los impuestos. Pero el sujeto activo también tiene que velar para poder cumplir dentro de los tiempos que tiene para presentar esos impuestos. ¿Y por qué? Porque es un formalismo. Todos los años el gobierno saca un decreto que se llama el decreto yo lo llamo el decreto de cifras, donde el Estado te dice quiénes son los obligados, en qué fecha se presentan los impuestos, desde renta, IVA, retención, gravames a los movimientos financieros, precios de transferencia, etcétera, etcétera, impuesto al carbono, impuesto al consumo, y ahí está ese calendario. ¿Qué le toca al sujeto pasivo? Al sujeto pasivo le va a tocar dar cumplimiento a esos procesos. Pero ¿cómo lo va a cumplir? Si se dan
los preceptos establecidos en la norma, es decir, si él cumple la obligación sustancial. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué actividades realiza la administración de impuestos? Entonces, la administración de impuestos realiza, es decir, el sujeto pasivo va a realizar actividades de, primero, recaudación, es decir, determina las entidades, los lugares y los plazos. Hoy ya no podemos hablar de lugares, porque con la tecnología yo puedo presentar la declaración de renta en Estados Unidos, en la China, en Japón, en Argentina, en cualquier parte del mundo yo puedo hacer mi declaración simplemente entrando a la página de la administración de impuestos y haciendo uso de la tecnología hago la presentación. Ojo, siempre y cuando tenga una firma electrónica. Si no, yo puedo solamente hacerla y diligenciarla y luego me tocaría firmarla, imprimirla y llevarla a un banco. Ese es otro procedimiento. Más adelante lo vamos a estudiar. ¿Qué otro procedimiento hace la administración de impuestos? La administración de impuestos va a fiscalizar. Va a fiscalizar. Para eso la administración de impuestos saca unos programas de inspección o unos programas de verificación. Unos programas de inspección o de verificación. Pero resulta que yo presenté una declaración de renta, presenté una declaración de IVA o presenté una declaración de impuesto al consumo. Pero la administración, como tiene 3 años para revisar esa declaración, me puede discutir esa declaración. Va a ser la discusión de los impuestos. Es decir, cuando empezamos a hablar de discusión, significará que la DIAN tiene la facultad de revisar mis declaraciones y verificar si están hechas o no en debida forma. ¿Y cómo sabe la DIAN que están hechas o no en debida forma? Porque la DIAN tiene la información exógena y con la información exógena tiene todos los cruces de información y puede decir si una declaración está correcta o está incorrecta. Para lo cual adelantará o un requerimiento ordinario o un requerimiento especial. Y este tema de la fiscalización y discusión de los impuestos lo vamos a analizar en la unidad 3. Luego de que se hace una discusión, viene un proceso de liquidación. Esa liquidación se hace a través de las liquidaciones oficiales. Es decir, cuando ya, voy a ponerle un ejemplo así rapidito. El señor Pedro Pérez Prado, ya ustedes lo conocen, que yo le digo alias 3P, Pedro Pérez Prado presentó o no presentó ninguna declaración. La administración tiene 5 años para determinar. ¿Qué hace la administración? Hace una fiscalización y revisa que en los últimos 5 años quienes no han presentado y emite un programa de inspección o verificaciones de quienes no han presentado. ¿Le manda a quién? Al señor Pedro Pérez. Dice: señor Pedro, usted no me ha presentado. Le hace un requerimiento. Primero le hace una invitación, una cartica amorosa donde le dice: señor Pedro, usted no se ha dado por enterado de que yo existo. Por favor, presénteme su declaración de renta. Y viene el señor Pedro y le manda una carta a la DIAN y dice: señores de la DIAN, yo no estoy obligado a presentar, por eso no lo hice. Y aquí viene entonces lo que se conoce como la discusión. Si Pedro tiene la certeza de que no ha presentado, ahí encontraríamos que él puede hacer discusión con la administración también. Se me viene a la mente hoy, ayer un colegio me mandó un requerimiento que le había mandado a la administración de impuestos por los años 2018, de que no había presentado la declaración de 2018. Un colegio. Y me puse a revisar el RUT. En el RUT decía, primero, que esa persona, institución educativa, era del régimen tributario especial, en los primeros RUT que revisé. Es decir, la persona que lo asesoraba lo vinculó como régimen tributario especial. Craso error.
Las entidades del Estado no son declarantes, porque está adscrita a un ente territorial que es el municipio, por lo tanto, no está ahí. Segundo, como era régimen tributario especial, vino la Administración de Impuestos y ¿qué hizo? Lo trasladó al régimen tributario ordinario porque no hizo la documentación para pertenecer en el régimen tributario especial. Le cambió el requerimiento, el código de actividad interno para efectos del RUT, del 4 se lo pasó al RINCO, régimen ordinario. Al tener el 5, la DIAN hizo fiscalización y empezó en un programa. Es la carta que les estoy mandando. Y donde le dice, señores, institución educativa, revisando, usted no ha presentado la declaración de 2018. Simplemente una carta invitando, ¿Qué hay que hacer ahora con ese colegio? Pues, sencillamente, porque la DIAN me mandó una carta, yo no es que tenga la obligación de. Y ahí es donde empiezo yo a hacer lo que se llama la discusión. Pero casi siempre esta discusión que se va a hacer con la Administración de Impuestos es porque la DIAN ya tiene todo un procedimiento adelantado y ella, cuando me dice que me va a discutir los impuestos, es porque tiene la certeza de que lo que yo declaré no es lo que está ahí. La DIAN tiene las pruebas de que puede ser más. Y por eso se habla de la discusión del impuesto en cuanto a eso. Pero el señor Pedro Pérez dice, ay, señores de la DIAN, yo sí estoy moroso con esa declaración que usted está diciendo. ¿Qué hace don Pedro Pérez? Hace la declaración, la presenta y le envía copia a la DIAN donde le dice que ya presentó y ahí se cierra ese proceso. Donde, pues a través de un proceso de inspección, la DIAN empezó la fiscalización y verificó que Pedro Pérez no había cumplido con la obligación sustancial. Pedro cumplió y siguió el proceso. ¿Qué es otra de las actividades que hace la Administración de Impuestos? Cobrar. La Administración de Impuestos cobra. En el caso de cuando Estefi preguntaba de que yo presenté mi renta y estaba debiéndola, es posible que la Administración de Impuestos me mande a cobrar. ¿Qué me toca a mí? Dar respuesta diciendo que yo no voy a cancelar porque voy a adelantar un proceso de cruce de saldo a favor con ese impuesto. Pero la DIAN sí va a empezar a hacer el cobro. Luego de que se dan los cobros y las personas no acceden o no tienen cómo mandar a cancelar, sencillamente se presenta lo que se conoce como las medidas cautelares. Y las medidas cautelares no son más que los embargos de los bienes. Te embargan las cuentas bancarias, te pueden embargar tu carro, te pueden embargar tus propiedades y designan a un secuestre para que se encargue de ese proceso. Pero la DIAN también puede hacer vínculos por solidaridad. Ejemplo, Pedro Pérez Prado es el gerente de Tuki Tuki Lulú y Tuki Tuki Lulú está atrasada en renta, está atrasado en IVA y hace años que no se paga. ¿Qué hace la Administración de Impuestos? La Administración de Impuestos vinculará como deudor solidario a Pedro Pérez Prado como representante legal y de paso vinculará como deudores solidarios a los socios, es decir, que a nivel de impuestos no existe responsabilidad limitada a los aportes. Solo a través de los impuestos se rompe esa figura, porque todos los socios o los representantes legales son solidarios con los impuestos. Y otro proceso, la DIAN administra
los procesos de devolución de impuestos o los procesos de compensaciones. ¿Con qué? Con los saldos a favor previa solicitud. Quiere decir que debe hacerse una solicitud. Hoy, por la emergencia del COVID-19, se está haciendo devolución automática de saldos a favor. Automática. Pero la palabra automática no quiere decir que el que lo tenga se lo van a entregar. Es automática porque yo debo presentar la solicitud ante la página de la Administración de Impuestos. La Administración de Impuestos tiene 15 días para verificar que todo lo que está ahí es correcto y me lo va a abonar a la cuenta. Eso es lo automático. Pero tan pronto pase la pandemia, dentro de los términos que ellos determinen, me tocará mandar toda la documentación para soportar esa devolución. Y si yo no lo hago, incurriría en las sanciones del 651 del Estatuto Tributario. Entonces, todas esas actividades las realiza ¿quién? La Administración de Impuestos. Y esa realización de estas actividades de cobranza, de fiscalización, de recaudación y todas las que hemos visto, ¿están dentro de qué? Están dentro del actuar del procedimiento tributario. ¿Cómo opera la informática en este mundo de los procesos de procedimiento? Pues con la adopción de unos modelos sistematizados. Tenemos el modelo único de ingresos, servicios y control automatizado, que es el MUISCA. Antes teníamos el SICAT, que era un sistema integrado de control automatizado tributario, y teníamos el CIEF, que es el sistema de informático para estado financiero. Con la Administración de Impuestos hoy estamos trabajando con nuestro modelo único de ingresos y servicios de control automatizado, el MUISCA. ¿Qué pasa con el Internet hoy? Pues el Internet hoy nos ha llevado a la capacitación e información de los contribuyentes. Y nos va a permitir la admisión legal de procesos como los que ya están en boga últimamente, como la facturación electrónica. Hoy van a empezar las notificaciones electrónicas, ya casi todo nos está llegando, ¿por qué? Por los emails. Hoy hacemos declaraciones y pagos electrónicos, casi todas las empresas. Todos los responsables de IVA tienen firma electrónica. Quiere decir que pueden declarar por la página del MUISCA y pueden hacer los pagos por los procedimientos de pago electrónico, el famoso PSE, pasarela de pagos electrónicos. Y por último tendríamos pues que existe un proceso de información exógena por medio virtual. Y esa la hemos venido presentando en los últimos años de manera virtual. Pero si la administración tiene unas actuaciones, el contribuyente también tiene unas obligaciones. Es decir, al contribuyente le nacen unos derechos y le nacen unas obligaciones. Dentro de esas obligaciones, el primer acto que debe hacer el cliente es un pase de entrada a la Administración de Impuestos. Si usted quiere entrar a la Administración de Impuestos, si quiere ver el espectáculo de la Administración de Impuestos, adquiera su RUT y es de manera gratuita. Adquiera su RUT y ese RUT es de manera gratuita. Ese es el primer acto que cualquier contribuyente debe hacer. Tener el RUT. Ese es el primer acto. Tener el RUT. ¿Cuál es el siguiente acto? No es el que sean en orden, no. Es un deber presentar mis declaraciones. Si a mí me nace y cumplo los supuestos en la ley y ejecuto el hecho generador y me nace la obligación, pues debo presentar la declaración. Si yo presento la declaración y me da saldo a pagar, ¿qué tengo que hacer? Pues pagar el impuesto. Pagar el impuesto. Pero también si la Administración de Impuestos me hace un requerimiento, yo debo atender esos requerimientos.
No puedo dejar pasar por alto esos requerimientos porque eso puede traerme consecuencias muy graves y las consecuencias con la administración de impuestos son gravísimas porque las sanciones pueden ser altas. Pero la DIAN también me puede decir, ante una eventual investigación, ni siquiera a mí, la administración de impuestos puede estar investigando a la empresa que gerencia Pedro Pérez Prado y me dice, señor Pedro Pérez Prado, gerente de la empresa Tuki Tuki Lulú, sírvase de mostrar a través de pruebas y certificaciones si usted le vendió durante el año 2018 al señor X. ¿Y qué me toca a mí? Aportar esas pruebas. Y si no los aporto, me puedo ver inmerso en sanciones. Ese es lo que tenemos que tener presente. Entonces, muchachos, la administración de impuestos, a todo eso hay que estar atento. A todo documento que llegue de la administración de impuestos hay que mirarlo con una lupa, bien detalladito, a ver qué es lo que es. Así, como me piden, pues yo tengo que responder los requerimientos ordinarios, responder los requerimientos especiales o interponer los correspondientes recursos. Todo esto que son requerimientos especiales y interposición de recursos lo vamos a ver en nuestra unidad 3. Aquí tiene que ver con la vinculación al procedimiento tributario de los entes territoriales. ¿Qué significa esto y por qué se los voy a mencionar? Esto es de pasito. Significa que las secretarías de Hacienda municipales y distritales, para adelantar sus procedimientos tributarios, se van a regir por los procedimientos que tiene el Estatuto Tributario Nacional. Es decir, todos los procesos territoriales se regirán por el procedimiento tributario nacional. Es lo que nos está diciendo esta filmina. ¿A dónde no se aplica el procedimiento tributario? No le vamos a aplicar procedimiento tributario a las obligaciones aduaneras. A las obligaciones aduaneras. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propias actuaciones. Este decreto que está mencionado aquí, este decreto ya está derogado. Hay uno nuevo, ahorita no recuerdo el número, pero este decreto que está aquí ya está derogado en cuanto a la parte aduanera. ¿Dónde aplicamos, el procedimiento aduanero con relación a lo que tiene que ver con tributos? Al RUT, porque el RUT es un mecanismo que me permite ubicar, identificar y clasificar. Y en la clasificación, yo quedo clasificado como agente aduanero, ya sea exportador o importador. Por eso tiene vinculación. Y esa es la importancia del RUT. ¿Se acuerdan que les decía que este era un pase de entrada al procedimiento? Pues lo primero que tenemos que tener presente es el RUT. Y el RUT está establecido en el artículo 555, raya 2 del Estatuto Tributario. Y aquí se definió en toda esta normatividad, una normatividad para los trámites ante el RUT. ¿Qué es el RUT entonces? El RUT es un mecanismo que estableció ¿quién? La Administración de Impuestos, para tener 3 aspectos que analizarle a un contribuyente. Son 3 aspectos. Primero, identificarlo. ¿Cómo se identifica usted? Con un número de cédula. Si usted es persona natural, su RUT será el número de cédula más un dígito de verificación. Entonces, la identificación en el RUT es lo que se conoce como el NIT. La identificación en el RUT es lo que se conoce como el NIT. ¿Dónde lo voy a ubicar? Pues fácil, en una dirección. Pero no solamente en una dirección, en un teléfono y en un correo electrónico. Ojo con eso. Lo ubico en una dirección. Hoy es obligatorio un correo electrónico y es obligatorio un teléfono. Ay, que es que yo no cambié teléfono, que yo cambié el correo electrónico, que yo cambié la dirección.
Si usted lo hace, señores, deben actualizar su root. Si cambió de teléfono, bueno, de teléfono no. Si cambió de número, actualice el root. Si cambió de dirección, actualice el root. Si cambió de email, actualice el root. Porque la Administración de Impuestos le va a notificar todo a su correo electrónico. Y por último... Ese dígito de verificación basta que el número, y eso lo coge uno. No, eso es un algoritmo que hace la propia Administración de Impuestos. Y ese algoritmo lo que hace es asignar el dígito de verificación. Realmente no sé con qué mecanismo o cuál es realmente el mecanismo del dígito de verificación. No tengo la... En las páginas de internet, en Google, pues ustedes pueden mirar, calcular dígito de verificación. Realmente yo no me he puesto a pensar tampoco qué mecanismo o por qué utiliza la DIAN un dígito de verificación. A lo mejor tendrán ellos algunas caracterizaciones de acuerdo a una secuencia algorítmica, pero eso no lo hacemos nosotros. Automáticamente la DIAN tiene un algoritmo que calcula ese proceso. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Aló, 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 aló. Oigo mucho ruido. Oigo mucho ruido. Oigo ruido. Bueno, vamos a seguir con nuestra pantalla. Vamos a volver a nuestra presentación. Vamos a volver a nuestra presentación. Entonces les decía que el objetivo del root es primero identificarlo y lo identificamos con un NID. El NID, si es de persona natural, va a ser por lo general es su número de cédula con un dígito que se agrega. La dirección y la clasificación, es decir, vamos a clasificar por actividades y todo el proceso de las obligaciones que se tienen. Y si soy exportador o si soy importador, ahí tengo ese procedimiento. Entonces, ¿a quién vamos a identificar? ¿A quién vamos a ubicar y a quién vamos a clasificar? Primero, a todas las personas y entidades que tengan primero la calidad de contribuyentes del impuesto sobre la renta. Aquellos que no son contribuyentes, pero que son responsables de ingresos y patrimonio. A los responsables de IVA. Ahí dice régimen común, pero hoy se conocen como los responsables de IVA. A los no responsables de IVA. A los no responsables de IVA. Los agentes retenedores, los importadores, los exportadores y demás usuarios aduaneros. Los profesionales de compra y venta de divisas. Y miren que aquí tenemos en rojo estos dos. Los representantes legales y delegados y apoderados y representantes en general. ¿Por qué? Porque estas personas tendrán la obligación de firmar las declaraciones que se presenten. Y van a tener, ay, pero es que yo no soy ni contribuyente, pero eres representante legal, tienen la obligación de tener RUT. Ay, yo no solamente soy el representante legal, debe tener la obligación de tener RUT. Un contador y un revisor fiscal que van a suscribir las declaraciones tienen que tener RUT. Entonces, así no seamos contribuyentes, si somos contadores y revisores fiscales que debamos suscribir declaraciones tributarias, tenemos la obligación de tener el RUT. Entonces, también ellos deben tener RUT. Y los demás sujetos de obligaciones administradas por la DIAN respecto de las cuales se requiera la inscripción al RUT. Entonces, miren, si usted le dice, oye, yo será que tendré la obligación de tener RUT,
La pregunta yo siempre le he dicho a ustedes, uno escucha y dice, depende, ¿cierto? ¿Por qué va a depender? De qué necesidad o qué necesidad tienes tú de tener el RUT. Me voy hacia atrás nuevamente. Es que yo debo declarar renta. Si debes declarar renta, debes tener RUT. Pero de pronto le dice, pero es que yo soy, es que yo tengo una iglesia o esa iglesia no es contribuyente. No es contribuyente porque no paga impuestos, pero es responsable de ingresos y patrimonio. Tanto la iglesia como su representante legal deben tener RUT. Así de sencillo. Siguiente punto. Todos los responsables de IVA deben tener RUT. Todos los responsables de IVA deben tener RUT. Antes le llamábamos régimen común. A los del régimen simplificado, hoy se llaman no responsables. Hoy se llaman no responsables. Los agentes retenedores, ojo, ¿quién es un agente retenedor? En sus clases de retención en la fuente debieron aprender que agentes retenedores serían todas las personas jurídicas son agentes retenedores, todos los agentes públicos son agentes retenedores, y solamente los comerciantes cuando sus ingresos o patrimonio superen las 30.000 VTs del año inmediatamente anterior. Pero ojo con esto, cualquier comerciante puede ser agente retenedor si paga salarios, no rentas laborales, salarios. Si usted tiene un trabajador y sobrepasa los valores, se convierte en agente retenedor. Todo importador, todo exportador y todo usuario aduanero debe tener el RUT. Miren que aquí se unificó y por eso nació el RUT, para unificar los procesos de renta y aduana. Es la única condición donde se mezclan. Todo el que compra y vende divisas, si usted mañana dice, yo mañana voy a ponerme a comprar y a vender dólares, debe tener un RUT. No, es que yo voy a comprar euros. No se pongan a comprar bolívares porque eso no vale nada. Pero todo el que compra divisas, todo el que compra y vende divisas, tiene que tener el RUT. Y por cualquier otra obligación que nazca con la administración de impuestos. Entonces, ¿por qué nació el RUT? El RUT nació para sustituir el Registro Nacional de Vendedores y el Registro Nacional de Exportadores. El RUT nace para sustituir estas dos actividades. ¿Cuándo debo inscribirme en el RUT? Previo al inicio de alguna actividad económica. Previo al inicio de una actividad económica. Muchachos, si ya después de hoy le preguntan, oye, yo debo tener RUT, la primera que usted debe preguntar, ya saben, depende qué va a hacer o por qué lo va a sacar. No es que me lo están exigiendo en una empresa que yo voy a prestar mis servicios. Es que me lo está exigiendo la empresa porque yo soy asalariado. Todo asalariado debe tener RUT, actividad 0010. No, toda persona, prácticamente toda persona que vaya a tener vínculo con empresas deberá tener el RUT. Entonces, ¿qué pasa si yo no me inscribo en el RUT? ¿Qué pasa? Entonces vamos a mirar los efectos de la no inscripción en el RUT. Efectos de la no inscripción en el RUT. Entonces la DIAN se abstendrá de tramitar operaciones de comercio exterior cuando cualquiera de los intervinientes no se encuentre inscrito en el RUT. ¿Y cómo debe inscribirse en el RUT? Como agente aduanero. Entonces, yo no podré hacer ningún tipo de exportación o importación si yo no tengo RUT. Es la primera condición. ¿Existen otro tipo de registros? Sí. Por ejemplo, se habla del registro de impuestos territoriales. No solamente en Bogotá. Si usted va aquí a Sagún, usted pide que le den un documento para el RIT, Registro de Impuesto Territorial se llama eso, Registro de Impuesto Territorial. El Registro Único de Aportante, eso se tenía con relación a lo que era la seguridad social, ¿ya? Con lo que era con la seguridad social. Industria complementario, avisos y tableros, pues eso
con el RIT se hace todo ese procedimiento. Y tenemos el RUE, Registro Único Empresarial. Ese RUE lo van a encontrar en la web como RUES. Ahí ustedes van a encontrar el registro de todas las empresas en Colombia. Si usted quiere saber si Tuki Tuki Lulú está registrado en alguna parte de Colombia y usted quiere poner ese nombre y si alguien lo tiene, pues eso se llama que las cámaras de comercio aseguran que no se repitan los nombres. Por eso usted va a encontrar entonces nombres como Drogas La 15 de Pedro Pérez, porque ya alguien hizo Drogas La 15, pero al decir Drogas La 15 de Pedro Pérez, significa que ya es otro establecimiento, y por lo menos al tener otra identificación, ya no están usando su nombre. Drogas La 14, si hay alguien colocó Drogas La 14, en el RUE es posible que usted no pueda usar Drogas La 14. Entonces, ese es el objetivo del RUE, conservar y proteger la sinonimia, es decir, que no existan nombres iguales en las empresas. Profe, ¿y con las franquicias? La franquicia ya no tiene nada que ver, porque la franquicia es el nombre, pero casi siempre la franquicia es la marca. Por ejemplo, Steffi va a administrar un Toto. Tú tienes el derecho de usar la marca Toto, pero el negocio ¿de quién es? De Steffi, pero está a través de ¿qué? A través de franquicia. Entonces la franquicia no es el nombre de la empresa, ni vas a usar la empresa. La empresa te permite usar la marca y tú la vas a usar para poder comercializar sus bienes o servicios. Entonces eso es lo que hace la franquicia. Pero quien se inscribe en el RUT para comercializar la franquicia no va a ser Toto, ni va a ser la empresa, va a ser usted ante la administración de impuestos y usted va a explotar esa marca. Eso es lo que va a hacer con esa parte de la franquicia. ¿Está claro? Entonces, muchachos, hasta aquí estaríamos dando lo que corresponde a la primera parte. Aquí ya son ejercicios, si hay sanciones con el RUT, pero yo no quiero entrar a este punto de sanciones porque nos vamos a dedicar exclusivamente a una temática que se llama sanciones, que tiene que ver con todas las sanciones establecidas por las declaraciones y todas las sanciones establecidas para otros actos de la sanción por no emitir factura y todas esas sanciones que se dan por la administración de impuestos.